¿Cómo están, apreciados estudiantes del tercer año del bachillerato con énfasis en ciencias básicas y sus tecnologías? Hoy, en la disciplina de biología, desarrollaremos el tema transporte celular, transporte pasivo, difusión simple, difusión facilitada, ósmosis. Les saluda la licenciada María Estela Zárate. La capacidad a desarrollar comprende los mecanismos de transporte de la membrana celular y el citoplasma, y sus indicadores son: identifica los mecanismos de transporte celular, conceptualiza transporte celular pasivo, describe los tipos de transporte celular pasivo y reconoce la importancia biológica de los mecanismos de transportes celulares pasivos. Recordamos la estructura y la composición de la membrana plasmática. Transporte celular. El transporte celular hace referencia principalmente al mecanismo de transporte de sustancias a través de la membrana plasmática, en cuyo caso también se le conoce con el nombre de transporte transmembrana. Hay formas de transporte de sustancias dentro de la célula. Es el mecanismo mediante el cual la célula expulsa o elimina sustancias de su interior, como por ejemplo desechos del metabolismo, y le permite incorporar otras, por ejemplo agua, nutrientes. Tipos de transporte pasivo. La difusión simple o simplemente difusión es un fenómeno espontáneo por el que las partículas y moléculas en un medio fluido se mueven desde una región de mayor concentración a una con menor concentración. El movimiento se produce en el sentido en el que se igualan las concentraciones en las dos regiones, es decir, en el sentido en el que disminuye el gradiente de concentración. Difusión facilitada. Es un mecanismo de transporte transmembrana, propiamente dicho, pues necesita de una membrana semipermeable que pueda ocurrir, y al igual que en la difusión simple, ocurre sin gasto de energía y a favor de un gradiente de concentración. Pero a diferencia de ella, utiliza una proteína de transporte que es permeable a un soluto específico, como puede ser un ion o una molécula polar que transporta desde el medio extracelular al citoplasma o en sentido contrario. Porinas. Las proteínas de canal más conocidas son las llamadas porinas, que forman unos canales proteicos a través de los cuales difunden el agua y algunas sustancias, pero otras no lo pueden hacer. Un ejemplo de difusión facilitada mediante proteínas de canal son las aquaporinas, muy selectivas, que transportan unos 1000 millones de moléculas de agua a través de la membrana, pero limitan el paso de algunos iones y moléculas pequeñas. La ósmosis es un mecanismo de transporte de sustancias que ocurre cuando hay un gradiente de concentración, pero las partículas no pueden moverse libremente mientras que el solvente sí. De otra manera, la ósmosis es un tipo de difusión que ocurre a través de una membrana semipermeable, sin gasto de energía, lo que significa que ocurre a favor de un gradiente de concentración, es decir, de una región de concentración mayor del solvente hacia una de menor concentración en la que se mueve solo el agua, por ejemplo. Tipos de disoluciones acuosas. Una disolución isotónica es aquella solución acuosa, por ejemplo, el medio extracelular, que presenta una concentración de soluto igual a la del citoplasma. Disolución hipotónica es aquella solución acuosa que presenta menor concentración de soluto en el medio externo, que sería el medio extracelular, en relación con el medio interno, o sea, el citosol. Disolución hipertónica es aquella solución acuosa que presenta mayor concentración de soluto en el medio externo, por ejemplo el medio extracelular, con relación al medio interno, que es el citosol. Turgencia y plasmólisis. Turgencia es un fenómeno en el cual el solvente, agua, tiende a entrar a la célula y la consecuencia es el aumento del volumen del citoplasma. La célula se hincha.
cuyo efecto en las células vegetales es que la membrana plasmática queda confinada hasta la pared celular. En cambio, en la plasmólisis, el solvente, agua, tiende a salir de la célula y la consecuencia es la disminución del volumen del citoplasma, cuyo efecto en las células vegetales es que la membrana plasmática se separa de la pared celular. Sin embargo, en las células animales, la célula se contrae, se achica y pierde su forma. Así culmina nuestra presentación. Espero que te sea útil y puedas realizar las actividades propuestas por el Ministerio de Educación y Ciencias. Hasta la próxima.